El presente quinto video ha sido realizado con el propósito de clarificar aún más el cambio de época sistémico entre el capitalismo y el postcapitalismo, en relación con el desarrollo científico-tecnológico consiguiente, obligado, y la diferenciación de las tres subdivisiones o los tres subsistemas de la economía nacional. Veamos. El enfoque sistémico del Movimiento Nacional de Innovación Política, que define un nuevo marco interpretativo de la realidad global, plantea que el mundo como un todo se encuentra actualmente transitando por un momento histórico de crisis general y cambio de época, entre los años 2020 y 2050. El sistema capitalista aún vigente, que se desarrolla desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XXI, entre 1750 y el 2050 aproximadamente, se está autodestruyendo en todo el planeta y está surgiendo a su vez otra estructura de producción social. Preguntémonos, ¿qué está sucediendo con nuestro mundo? Los actores básicos de producción social del capitalismo, el capital financiero y el trabajo asalariado, son sustituidos como protagonistas sistémicos por el capital cognitivo y el trabajo autogestionario, en el contexto de la apropiación por parte de grandes corporaciones del conocimiento tecnológico a través de patentes y remuneraciones por productividad de laboratorios de científicos y tecnólogos. Igualmente, las viejas fuerzas productivas de la industria son superadas por la robótica, la inteligencia artificial y materias primas alternativas, al mismo tiempo que la mano de obra de operarios dependientes asalariados es superada masivamente por la fuerza de trabajo de especialistas autoprogramados. Hagamos un primer paréntesis para explicar las categorías que hace unos instantes hemos planteado. En primer lugar, el capital cognitivo. Nos referimos al conocimiento patentizado y mercantilizado por grandes corporaciones y que generan ganancias inusitadas. En segundo lugar, hemos hecho referencia a las viejas fuerzas productivas de la industria. Entendemos como tales a los medios de producción industriales como instrumentos, máquinas, implementos y materias primas, y la fuerza de trabajo de obreros manuales. En tercer lugar, hemos hecho referencia a las materias primas alternativas del postcapitalismo. Nos referimos a los biocombustibles, al grafeno, al gas limpio, a las resinas variadas, a nuevos materiales, etc. En tal sentido, toda organización política o social importante está obligada a contar con un enfoque de validez universal que contemple los grandes cambios y transformaciones mundiales, permita la creación de nueva riqueza y construya espacios de desarrollo desconocidos hasta hoy. El no contar con un enfoque de esta importancia origina que estas organizaciones se sustenten en teorías sociales empobrecidas y promuevan concepciones reduccionistas del desarrollo humano y de su propio desarrollo institucional. Esto último, a su vez, ocasiona que, en la medida que asuman mayores responsabilidades sociales, las decisiones que tomen serán cada vez más perjudiciales para los pueblos que supuestamente representan. Así, la situación de crisis final del capitalismo global y transición postcapitalista que vivimos en todo el planeta obliga a efectuar cambios radicales en el concepto del desarrollo humano, de tal forma que los movimientos de innovación política y social de un país alcancen a concebir
el desarrollo científico-tecnológico del cambio de época como la misión que guía sus programas de acción. Sin embargo, este concepto guía, esta misión, implica las siguientes condiciones clave de realización. En primer lugar, la primera condición, la naturalización y aplicabilidad del conocimiento científico mundial a la megadiversidad única del Perú como la condición sine qua non de la creación de nueva riqueza nacional. La segunda condición clave, la innovación cultural y la interdisciplinariedad como la condición esencial de los modelos civilizatorios del postcapitalismo. La tercera condición clave, la autogestión social moderna de la PEA, de la población económicamente activa, como la condición básica del desarrollo de la sociedad microempresarial de masas en el siglo XXI. Y finalmente, la cuarta condición clave, la autosuficiencia e interconexión cognitiva global de pequeñas localidades urbanas y rurales autónomas, es decir, que se autoabastecen de bienes y servicios básicos, energía, comestibles, conocimientos, tecnología, etc., como la razón de ser del cambio sistémico. Al respecto, la realización de las condiciones fundamentales de la misión científico-tecnológica de los movimientos de innovación estratégica se expresaría y mediría según el liderazgo, evolución y transformación de los subsistemas económicos del periodo final globalista del capitalismo entre los años de 1950 y 2050. En primer lugar, consideremos el subsistema económico de mercado global, que se desarrolla sobre la base de inversiones de capital global y plataformas de exportación, a gestionarse como el subsistema protagónico del crecimiento económico del país, en el marco igualmente de las siguientes condiciones. La primera condición, conservación y reconstrucción del medio ambiente natural en los ámbitos de influencia de las inversiones mineras, agroindustriales, forestales, pesqueras, etc., bajo asesoramiento y supervisión de organizaciones especializadas de reputación internacional. La segunda condición fundamental, el desarrollo de la fuerza de trabajo sectorial según términos globales de salario, jornada y operación laboral. La tercera condición, la reinversión parcial en el país de la tasa de ganancia conjunta de inversionistas y el Estado, sobre la base de compromisos consecuentes con comunidades locales, traspasando conocimientos científicos y tecnología sin reservas para el crecimiento local y nacional. Y finalmente, la cuarta condición, la promoción y modernización de cadenas integradas MIPE, urbanas y rurales, a nivel sectorial y territorial, juntamente con organizaciones especializadas de la sociedad civil. Consideremos el segundo subsistema, el subsistema económico estatal paraestatal, el cual se desarrollaría, como en todo el mundo, avanzado o desarrollado sobre la base de la inversión estatal y gestión paraestatal inéditas en los ámbitos de la creación de conocimiento científico en relación con la megadiversidad nacional que conforman actualmente, en el marco de la sociedad cognitiva emergente, los verdaderos sectores estratégicos y el verdadero enfoque del desarrollo de una economía nacional de cambio de época, superando las anacrónicas preocupaciones industriales de la llamada clase política, teniendo en cuenta que este subsistema sería el modelo directriz del desarrollo económico del país. Y finalmente, consideremos el tercer subsistema, el subsistema socioeconómico autogestionario, que se extiende en un ambiente reactivo de sobrevivencia, falta de liderazgo socioeconómico y subempleo masivo, como consecuencia del atraso sistémico capitalista del Perú, teniendo en cuenta que, siendo el subsistema principal de la economía, ya que ocupa al 80% de la PEA,
No es posible el desarrollo socioeconómico nacional sin su modernización organizacional por centros direccionales y cadenas integradas MIPE a nivel sectorial y regional. Hagamos un segundo paréntesis para definir dos categorías planteadas hace un instante. El atraso sistémico capitalista del Perú, en primer lugar. Los países subdesarrollados del hemisferio sur, como el Perú, que no habían desarrollado por sí mismos formas económicas y sociales de tipo capitalista, sino desde y para el extranjero, en coexistencia con formas de producción medievales y comunales en la mayor parte de su territorio, comenzaron de pronto, entre los años 1980 y 1990, una gran reestructuración sistémica nunca antes vista desde la conquista española. En gran medida, sus modalidades económico-sociales de tipo precapitalista se extinguieron sin que se constituya una economía moderna en su lugar, sino más bien un capitalismo urbano tardío sobre la base del subempleo del 80% de la PEA nacional. La segunda categoría que mencionamos hace unos instantes, el subsistema principal de la economía. Es decir, consideramos que el subsistema socioeconómico autogestionario MIPE en el Perú es el subsistema principal de la economía. Expliquemos esto. En el Perú, la PEA está compuesta por 25 millones de personas aproximadamente. Pues bien, el 75% de esta PEA, 18 millones de personas, están ocupadas en el gran sector microempresarial informal del Perú, urbano y rural. El mismo que está compuesto por 7 millones de microempresas y 3 millones de emprendedores efímeros, cuyos pequeños negocios solo tienen un rango de vida laboral de 10 meses aproximadamente. Actualmente, más del 50% del mundo MIPE ha perdido su capital de trabajo. Su situación es extremadamente grave. Se necesita una acción estatal visionaria urgentemente. La lucha fiscal y microfinanciera contra el desempleo MIPE o subempleo MIPE postpandémico sería la razón de ser del Estado en los próximos 5 años. Pues bien, finalmente, el enfoque sistémico, la misión científico-tecnológica y los indicadores de desempeño de MNIP por subsistemas nos permiten develar las falacias que mantienen a la llamada clase política peruana en el inmovilismo ideológico del desarrollo industrialista tardío, propio de los países subdesarrollados como el Perú y otros países de América Latina y África.